Hola, bienvenidos a mi podcast de Sunrise of Your Life. Aquí tratamos temas de crecimiento personal, autoestima, mente, manifestación, bienestar, tips, espiritualidad, productividad, organización, romantizar, vivir presentes, rutinas, hábitos, libros, ley de atracción, moda y mucho más. Así que si te gustan todo este tipo de cosas, me encantaría poder crear una comunidad de buenas vibras. Así que te invito a que te suscribas para que todos podamos alcanzar nuestra mejor versión, apoyarnos y que juntos podamos tener el amanecer de nuestra vida. Hola, en este podcast vamos a hablar sobre un tema que nos encanta aquí en el canal, que es sobre la organización. Hoy voy a enseñarte cómo debes organizarte para sacarle el máximo partido a tu día, cumplir todas tus tareas y no estresarte por el camino. Te cuento cómo debe ser tu método de organización, a que evalúes el tuyo propio, ideas de métodos que puedes probar para organizarte mejor y qué método se adapta mejor a ti y te funciona mejor. Y por último, cómo yo me organizo. Así que, ¡comencemos! Te invito a que te quedes, disfrutes de este podcast, te inspires y si simplemente en este momento te relajas o si algo de lo que te cuento te ayuda, ya seré completamente llena con este podcast. Con mucho amor y buenas vibras de Sunrise of Your Life. Bien, pues el primer paso sería analizar la forma en la que ya te organizas. Para ello, te recomendaría que te hicieras estas preguntas que yo he diseñado personalmente para ti. ¿Consigo realizar las tareas que me propongo al día? ¿Por qué creo que no? ¿O que sí? ¿Cómo me resulta mi método de organización? ¿Por qué? ¿Me resulta fácil mi método de organización? ¿Por qué? ¿Me lo pienso 2 veces a la hora de anotar mis tareas? ¿Por qué? ¿Cómo me gustaría organizarme? Ya sea que seas una persona visual, desordenada, ¿cómo necesitarías que fuese tu método? Rápido, sencillo, todo en un mismo lugar, etc. ¿Me gusta organizarme o lo veo como una tarea pesada? ¿Qué te roba tiempo y por qué? Con estas preguntas lo que vamos a conseguir es evaluar cómo ya es nuestro método de organización y ver también los puntos débiles, que es lo que tenemos que reforzar y mejorar. O bien empezar de cero. Ahora pasemos un poco a la teoría, así que quédate hasta el final para conocer cuál será tu método perfecto de organización. Vale, ¿para qué nosotros nos organizamos? Nosotros nos organizamos para que no se nos olviden las tareas que tenemos que realizar y para poderlo tener todo en cuenta, estresarnos menos y para que al terminar el día podamos dormir tranquilos. Yo creo que una de las cosas más importantes que tiene que tener un buen método de organización es mucho uso. Que en cuanto sepamos que tenemos que realizar una tarea, lo anotemos absolutamente todo en este recipiente que elijamos. Uno de los fundamentos que tienes que tener en cuenta para tu método de organización es que tienes que anotar absolutamente todo y anotarlo todo siempre en un mismo lugar. Todas las tareas de nuestro día a día, otras tareas más lejanas como por ejemplo la de la semana, las del mes, depende de lo que a ti te funcione, pero las tareas del día o del mes, por ejemplo, solo las del día debe estar en unas específicamente para las del día, solo las del mes en una específicamente para las del mes, o bien lo que a ti te funcione, todas en un mismo lugar. Pero deben estar organizadas absolutamente todas en un mismo sitio. Ese sería el fundamento principal número 2. Siempre todo en un mismo lugar. Muchas veces pensamos que nuestra mente puede y se va a acordar de todo, pero nunca retengas lo que tienes que hacer en tu mente, porque la mente no es para eso. Además, que esto nos puede producir muchísimo estrés. Así que una vez que almacenes todas las cosas en el recipiente o lo que tú hayas elegido para anotarlas, olvídalas. Eso te dará más enfoque cuando estés realizando tus tareas y, como ya he dicho antes, menos estrés. A ver, muchas veces es lo típico que a lo mejor estamos en clase y nos dicen una tarea o otro tipo de cosas y nosotros lo que hacemos es que decimos, oye, pues mira, me lo apunto en la mente y luego me acordaré. Pero si nos damos cuenta y nos empezamos a anotar tareas en nuestra mente, va a llegar un punto que nuestra mente se va a colapsar y nos vamos a estresar y nos vamos a pensar, oye, y tendré tarea y esto lo habré apuntado, o en el trabajo. Tenía que hacer tal proyecto o tenía que responder a tal Gmail y ahora, como no le he apuntado o hay cosas que no he apuntado, no estoy segura y no sé si algo se me está pasando.
Entonces, para tener menos estrés, además para poder enfocarnos muchísimo mejor a la hora de realizar una tarea, si por ejemplo estás realizando una tarea, se te viene a la cabeza, oye, pues tengo que llamar al dentista, por ejemplo, pues lo que tienes que hacer es te la anotas en tu agenda o donde sea para luego llamar, no que estés un rato pensando, me tengo que acordar de llamar al dentista, me tengo que acordar de esta cosa, ¿vale? Vale. Un método de organización debe ser simple y fiable. Este sería el fundamento número 3. Debe ser sencillo y que nos funcione. Debe ser fácil. A nosotros nos tiene que resultar sencillo a la hora de tener una tarea, anotárnosla. Y además nos debe funcionar. Vale. Vamos con tips de organización que se aplican a todos los métodos, independientemente del método que a ti te funcione o del método que tú elijas. De todas formas, si quieres centrarte más en este tema, sobre este tema me enfoco más en el podcast anterior a la organización. Así que antes de seguir, te recomendaría que fueses a verlo o al menos que te lo guardes para verlo más tarde. Vale, vamos con el número 1. El número 1 sería priorizar. ¿Pero qué es priorizar? Priorizar es saber distinguir entre las tareas más importantes y más urgentes a realizar. Y ahora, ¿cómo priorizar? Priorizar sin duda es toda una disciplina y creo que sobre todo conlleva práctica. Pero eso, si te interesa, no te olvides de suscribirte, ya que próximamente quiero subir un vídeo enfocado a priorizar y muchos otros vídeos relacionados con la organización, la disciplina y la productividad. Y sin duda el arte de priorizar es algo que todo maestro o maestra de la organización debe dominar. A ver, unos fundamentos básicos para priorizar sería dividir las tareas entre importante y urgente. Este es tu trabajo más importante. Puedes separar las tareas de urgentes que tengan fecha a no urgentes si no tienen fecha. Puede ser importante pero no urgente. Estas serían las tareas valiosas, pero es posible que no sea necesario hacerlas hoy. Para ello vas a programar un momento en el que se realizarán para asegurarte de que así sea. Después también tenemos las tareas que no son importantes, pero sí son urgentes. Estas tareas son las pendientes que, según nos recomiendan, debemos delegar. Yo realmente no creo que delegar, por si no lo sabéis, es darle una tarea a una persona o a otra cosa. El caso es que no la hagas tú, que no la realicemos nosotros. Yo realmente esto no lo recomiendo. Así que por eso yo lo que te recomendaría con este tipo de tareas es que las dejes para más adelante o que te las dividas en tiempos pequeños para hacerlas en descansos de tu día o tiempos pequeños de tu día o para realizarlas en los fines de semana, básicamente realizarlas poco a poco porque no son importantes para ti, pero es absolutamente necesario que se lleven a cabo. Y ahora pasamos con la última, que sería las tareas que no son importantes y que no son urgentes. Estas tareas deberías dejarlas para los fines de semana o épocas de menos estrés o incluso repartírtelas poco a poco. Para ello tenemos como una tabla que se llama la matriz de Eisenhower, que básicamente tenemos urgente, no urgente, importante y no importante. Básicamente en urgente e importante estarían hacer tareas con plazos o consecuencias. En urgente e importante tendríamos que programar tareas con plazos poco claros que contribuyen al éxito a largo plazo. Con no importante pero urgente tendríamos que delegar tareas que deben realizarse pero que no requieren tu conjunto de habilidades específicas. Y no urgente tendríamos no urgente y no importante con eliminar distracciones y tareas innecesarias. Esta tabla os la voy a dejar en la cajita de descripción por si queréis pasar a verla. Ahora pasemos con el tip número 2, y es que organices tu día por la noche o como mínimo en cuanto te despiertes. Yo esto te recomiendo que lo hagas por la noche. Además, que no sé, pero es como un poquito una rutina de relajación, ir organizando tus tareas para mañana empezar el día con toda la motivación y completamente sabiendo lo que tienes que hacer. O muy temprano, por la mañana cuando te levantes, te pones a organizar las tareas que tienes que hacer. La idea es que pierdas el menor tiempo posible de tu día siguiente, o sea, de tu mañana, en organizarte las tareas, ya que yo creo que es algo que podemos hacer por la noche, tranquilamente, y de forma más pausada y relajada. El tip número 3 es que cuando tú vayas a anotar una tarea en tu agenda o en tu recipiente donde tú anotes tus tareas, sea cual sea, debes de tener clara la tarea que es. O sea, no vale, por ejemplo, porque muchas veces tenemos proyectos grandes, entonces nos ponemos ahí ese proyecto grande y eso realmente no es recomendable y no es viable ponerte eso en una sola tarea. Por eso lo que te recomiendo es que si es una tarea grande, la dividas en pasos pequeños y si es una tarea que a lo mejor la desarrolles un poquito más y que expliques un poquito más qué es lo que tienes que hacer en esa tarea. Como por ejemplo,
Preparar un trabajo o preparar una exposición. Normalmente lo que debes hacer es repartírtelo por días, ir buscando información por días, luego otro día redactarlo, organizarlo para luego practicar la presentación. Es decir, una tarea que deberías dividir por pasos. O por ejemplo, a mí que me pasó ayer, me puse en una tarea limpieza digital, pero claro, limpieza digital no sabía por dónde empezar. Entonces lo recomendable es que te pongas, por ejemplo, limpieza digital más específico para que en cuanto veas la tarea te pongas manos a la obra. Por ejemplo, limpieza digital de las pestañas de Google o limpieza digital de las descargas, etc. El día número 4 sería que planificases la siguiente semana. Esto puede ser los domingos. Yo te recomendaría que fuera los domingos, pero si a lo mejor te funciona mejor hacerlo los lunes, que como ese ambiente, esas vives no más de como planificación, lo que sea y lo que a ti te funcione. Básicamente es que asignes un día para planificar, pues mira, esto lo voy a hacer tal día y le voy a designar un tiempo, por ejemplo, una hora, ¿vale? Pues básicamente que cojas tu tarea, te las organices. Un día de la semana, pues diga, pues mira, pues esta semana quiero hacer esto y esto, quiero empezar tal proyecto, quiero no sé qué, tengo que estudiar para tal examen, tengo que repartirme tal examen, básicamente que empieces a hacer eso y te vayas asignando los días. El día número 5 sería que empieces a planificarte el mes, de mes, en semana y en día. Que te pongas las tareas que quieres cumplir en un mes, después las tareas que quieres cumplir en una semana y las tareas que quieres cumplir en un día. Eso es lo que yo hago. Yo me pongo una lista de tareas, de metas que quiero cumplir en un mes. Después, cada semana me leo esas tareas y me voy pasando esas tareas a otra lista con cosas que quiero hacer a la semana. Y después, cada día me leo cada lista de cosas de la semana y las añado a cada día. Así voy a ir cumpliendo, me voy a asegurar de cumplir mis metas del mes y que no se queden en el papel. De esto tengo también otro podcast dedicado, así que si te interesa, te recomendaría que pases a verlo. Tip número 6. Hazlo ya si te lleva menos de 10 minutos. Muchas veces nos ponemos tareas cortas que a lo mejor no vale la pena, a ver si estamos haciendo algo de enfoque, pero yo creo que realmente si estamos en un periodo de descanso, a lo mejor recoger la ropa o poner la lavadora, yo qué sé, limpiar la mesa. Hay cosas que son de poco tiempo y a lo mejor te vale la pena hacerlo ya que dejarlo. Tip número 7. ¿Dónde eres tú más productivo? ¿En la mañana, en la tarde o por la noche? Hay personas, como por ejemplo me pasa a mí, que no podemos aprovechar nuestra mañana en caso de que tengamos la mañana la época en la que más productivos somos. Yo realmente la mañana es la época en la que estoy más despierta, en la época en la que tengo, en el periodo, mejor dicho, que tengo más energía y no sé, es como que me encuentro mejor a la hora de realizar tareas. El prejuicio que tengo es que tengo que dedicar estas horas a mis estudios y no puedo tomarme estas horas para realizar mis tareas personales o mis metas personales, pero ya sea que tú intentes aprovechar, si eres una persona que ya tiene su trabajo, que ya tienes, pues intentas aprovechar, a lo mejor si tú mañana ibas a trabajar a las 9 y tu mañana es la hora más productiva, tienes que levantarte más temprano, por ejemplo, y en vez de a lo mejor acostarte a las 10:30 y levantarte a las 7, pues intenta levantarte a las 6 y acostarte a las 9:30, o no lo sé, el caso que te intentes un poquito adaptar. O si eres más productivo por la noche, que realmente creo que estas personas es como que se les excluye un poco, pero yo creo que realmente si tú eres productivo por la noche es igual de válido que si fueras productivo por la mañana o por la tarde, y a lo mejor tú te viene mejor dejarte más tiempo por la noche y luego pues levantarte más tarde, como por ejemplo a las 12 si es que trabajas de tarde o lo que sea. El día número 8 sería que pasases la lista de tareas a la agenda. Si tú te organizas con una lista de tareas, que las pases a la agenda para tener días y horas. Tip número 9. Ordena tu espacio de trabajo físico, pero también virtual. Crea un lugar para cada cosa. A ver, yo te recomiendo que tengas un espacio organizado según lo que tú uses más y no sé, que lo tengas de una manera que te funcione. Por ejemplo, el lapicero más cerca, un apartado para libros. No lo sé, que tengas todo organizado en un espacio que a ti que sea organizado, pero además que a ti se te adapte a ti, porque tampoco nos sirve de nada tener una mesa muy organizada, pero cada vez que cojamos algo tengamos que mover 40 cosas y luego lo tengamos que colocar para mover otras 40 cosas. Eso realmente no es viable y nos va a quitar ahí un montón de tiempo. Por eso yo te recomiendo que lo ordenes de una forma fácil y que a ti te funcione. Si te funciona tener el espacio más minimalista,
porque se te queda la mente más clara y hace que te pongas a trabajar más fácilmente, pues también. Es encontrar la forma en la que a ti te funciona. Para eso te recomiendo que pruebes varias maneras de organización. Puedes buscar en YouTube, por ejemplo, organización, o en Pinterest imágenes de organización de escritorio o de lo que sea, y ir probando. Ahora vamos con el tip número 10, ya el último, antes de pasar a cómo vais a organizaros y cuál es vuestro mejor método de organización, es que te dejes unas horas para tu self-care y para hacer las cosas que te gusten. Esto es realmente importante y muchas veces no le damos la importancia que se merece a tener en nuestro día tiempo para nosotros, para estar con nuestros seres queridos, para hacer cosas que nos llenen, que nos relajen, que nos gusten, porque esto va a hacer que no lleguemos al burnout, porque es algo que puede que estés sufriendo sin darte cuenta. Así que también te recomiendo que déjate de excusas y vete a ver este podcast, porque es súper importante y ahí te explico la importancia que tiene las cosas como nuestro self-care, nuestros hobbies en nuestro día a día, para no enrollarme más ahora, que ahora vamos a lo que verdaderamente nos interesa. Bien, vamos a pasar ahora a ¿cómo vas a organizarte a partir de ahora? Ahora te voy a contar métodos de organización, te voy a explicar en qué consisten y te voy a decir para quién sería este método. Antes de nada, me gustaría aclararos que tú no tienes que adaptarte a ningún método, sino que es el método el que debe adaptarse a ti. Bien, ahora sí, podemos comenzar. Vamos a comenzar con el método 1, que se llama organización por bloques. Básicamente esto se refiere a que tú le asignes un periodo de tiempo a cada tarea que tengas al día. Por ejemplo, de 6:30 a 7 limpio el salón. De 8 a 9 me pongo, a repasar. El caso es que tú aprendas a gestionar tu tiempo con la organización por bloques, que te pongas unas horas para cada cosa y cuando termine ese bloque se acabó. Ahí te tienes que pasar a la siguiente tarea. Este método es muy parecido a los horarios o las agendas escolares, que básicamente divide el día en bloques con horarios y asignas una cosa para hacer en cada bloque. ¿Cómo usarlo? Decide lo que quieres hacer en un día y asígnale un bloque. Así sabrás qué hacer a cada hora. Por ejemplo, de 7 a 7:30, meditar. De 7:30 a 7:15, ducha, etc. Así con todas tus tareas del día y vas a coger pues, las tareas que te gustaría hacer en tu día o las tareas que tienes que hacer en tu día y les vas asignando un bloque. ¿Para quién es este método? Yo encuentro que realmente este método es para las personas que muchas veces que se suelen enrollar en una sola cosa en la que realmente la podrían hacer en menos tiempo. Para los que buscan un sistema de organización fácil, que se adapte a todas sus tareas que tengan que hacer en el día y que tengan tareas como fijas, como que mira, pues todos los días tengo que hacer X cosas del trabajo o todos los días tengo que ducharme, todos los días que tengan tareas como ya fijas y ya predeterminadas. También para personas a las que les guste ponerse un tiempo y les guste retarse en un tiempo y realmente no se estresen. Ten en cuenta que si tú te estresas, por ejemplo, con ponerte un tiempo y no te va bien, pues este método no sería para ti. Vale, ahora vamos a pasar con el método 2. El método 2 es el bullet journal, ya sea físico o en digital. Creo que esto se ha popularizado muchísimo por las redes y realmente creo que no va a ser la primera vez que vais a escucharlo. A ver, básicamente un bullet journal es una agenda diseñada por ti. Este es un método que es completamente indefinible, como que se adapta a ti. Es el método completamente el que se adapta a ti, ya que tú coges de una libreta en blanco y puedes diseñarte tú tu agenda. Puedes ponerte, por ejemplo, metas del mes, o puedes ponerte tracker de hábitos, puedes ponerte notas, puedes ponerte libros que quieres leer, libros que has leído, exámenes, un calendario dentro de este bullet journal. Básicamente es que tú puedes ponerte todo lo que tú quieras, puedes también añadirte los días con tus tareas y todo ese tipo de cosas. Tú puedes añadirle y puedes diseñarlo a lo que tú necesites, en función a lo que tú necesites. ¿Para quién es este método? Este método yo creo que es más para personas visuales y creativas. Es para aquellas personas a las que les encanta todo este tipo de una agenda bonita, bien organizada, los trackers son muy visuales y además a las que la agenda no se les adapta y es como que se les queda corta, si es que a lo mejor tú necesitas
muchas cosas y tienes que tener 20 papeles, un tracker por una parte, las metas del mes por otra parte. Y aquí en esta libreta pues puedes tú mismo diseñártela tú si es que no encuentras que ninguna se diseña perfectamente a ti. También para personas a las que les encante, por ejemplo, el journaling o añadirle notitas, poner su agenda bonita y ponerlo todo de una forma muy organizada. Aunque cuidado con esto, porque mucha gente que ha utilizado el bullet journal como método de organización, todos se han encontrado con el mismo problema, y es que se pasaban demasiado tiempo intentando haciéndolo bonito, y eso les quitaba muchísimo tiempo. Por lo que yo te recomiendo que si tú verdaderamente te disfrutas organizándolo y haciéndolo bonito, aunque a lo mejor te quite más tiempo de tu día, pues no sé, depende de lo que tú consideres, pero si no quieres pasarte demasiado tiempo organizándolo o poniéndolo bonito o lo que sea, pues intenta hacerlo de una manera que sea sencillo, que te quede bonito de forma visual y que puedas utilizarlo siempre que lo necesites. Método 3. Kanban. Este método es muy visual. ¿Cómo usarlo? Para ello hay que hacer un cuadro con al menos 3 columnas: tareas pendientes, tareas en curso y tareas finalizadas. A continuación, ahora debemos escribir en post-it nuestras tareas y las debemos ir colocando en una columna o en otra, según corresponda. El objetivo es que uno tenga demasiadas tareas en marcha para poder concentrarse en ellas. A ver, yo creo que esto básicamente tú te puedes poner tus columnas, las columnas que tú creas o que tú consideres, por ejemplo, instituto o trabajo, familia, no sé, casa, etc. Puedes ponerte las columnas que tú quieras y cojas post-it y te pongas a poner post-it en cada haya. Yo creo que es muy fácil de entender y es una tarea muy sencilla. Puedes tener un corcho o un papel que tengas estas columnas y luego ya post-it de colores, un color para cada área, por ejemplo, y le vayas poniendo pues las cosas, las tareas, etc. ¿Para quién es este método? Yo creo que este método también es muy visual. Es mucho para las personas que a lo mejor les gusta tener un método en grande, bien visual, en su escritorio, por ejemplo, enfrente o en un área de su casa que lo vean mucho. Yo creo que este método también es para personas que les gusten, como por ejemplo quitar y añadir cosas como muy frecuentemente, que todo el rato estén quitando y añadiendo, quitando y añadiendo. Yo creo que esto se adapta muy bien a personas que, por ejemplo, trabajen de forma telemática o que se pasen más tiempo, por ejemplo, en su casa o en su área de trabajo. Porque si tú, por ejemplo, pasas mucho tiempo fuera, por ejemplo, si eres estudiante, tienes que salir fuera y las tareas que luego tengas te las tienes que apuntar en otra parte y luego apuntártelas ahí. Aunque lo que puedes hacer, por ejemplo, es apuntarte las notas del móvil y luego apuntártelas en este método, en un Kanban. No sé cómo se llamaría, pero no sé, en el post-it y luego pegarlo, ¿no? Pero yo creo que para las personas, por ejemplo, que trabajen en un escritorio, que lo puedan tener ahí bien grande, delante, que se vea bien, les puede funcionar muy bien. El método ThinkStone yo lo encuentro un método como que súper organizado. El objetivo que tiene es que en vez de estar preocupándote y dándole vueltas todo el día a las tareas que tienes pendientes, liberes tu mente en un momento y te concentres simplemente en realizar esas tareas. ¿Cómo usar este método? A ver, lo que tienes que hacer es por escrito poner todas las tareas que debes hacer, o bien por el móvil o algo, pero tener algo en el que tengas todas las tareas que tienes que hacer en el día. Después, las que te lleven menos de 2 minutos, hacerlas inmediatamente. Después, una vez que termines esas tareas, el resto empezar a analizarlas y definir cómo y cuándo vas a realizar cada una de ellas. También le puedes añadir una hora y ponerle bloques y mezclar un poquito los métodos. Después, luego lo que tienes que hacer es ir haciendo estas tareas sin preocuparte por las cosas pendientes. Lo que tienes que hacer es revisar esta lista cada día y asignarle una hora fija para marcar tus prioridades y las tareas que vayas a tener que hacer en ese día. Ya sea en ese día para el mismo día o en un día para el día siguiente. ¿Para qué es este método? Yo encuentro este método muy bueno para las personas a las que les encanta organizarse y dedicarse un ratito. Y es como que muchas veces nos tenemos como muchas tareas y nos tenemos que parar un montón a decir, pues esto lo hago primero, esto lo hago después, esto lo dejo al final, esto lo hago al principio. Y yo creo que esto es muy buena para las personas que se tiran más tiempo de la cuenta y se tiran 3 horas pensando qué tarea tienen que hacer ahora. Entonces aquí lo tienen todo ya organizado, solo tienen que ponerse venga y hacerlas. También es mucho para las personas que se agobian por tener una larga lista de tareas con cosas que hacer. Entonces se acaban quedando bloqueadas y se agobian y son incapaces de hacer ninguna. Yo creo que también para personas que tengan como que, por ejemplo, una tarde libre en la que puedan ir a adaptarse, por ejemplo, y adaptarse más como el tiempo al principio para hacer las tareas cortas, etc.
Yo creo que este método es muy bueno para las personas que no se quieran complicar, porque se complican 5 minutos o 10 a organizarse y después realmente lo tienen todo hecho. Antes de pasar con el método 5, también me gustaría aclararos que si hay algún método que os está llamando la atención, pero que a lo mejor yo no he dicho en las cualidades de para quién es, como que cosas que os identifiquen, podéis probarlo. O sea, esto es completamente libre, incluso si queréis mezclar métodos o probar, no sé, podéis dedicar una semana a cada método para probar qué método os va mejor. Simplemente eso es completamente libre y a tenerlo en cuenta. Ahora sí, continuamos. Método 5, las to-do list. Básicamente, las to-do list, yo creo que esto es muy típico y lo hemos visto muchísimo y seguro que os suena. Básicamente que tú tengas una lista, ya puede ser imprimida o te la puedes hacer tú o lo que sea, y en esa lista apuntes todas tus tareas del día. Puedes tener un código para esas to-do list, ya sea una tarea pendiente en blanco, una tarea completada, una tarea cancelada, una tarea atrasada, una tarea adelantada y una tarea incompletada. Tienes tú mismo que diseñarte un código que a ti te funcione y que a ti te guste. Está lloviendo, aquí un sonido ASMR muy guay. Vale, básicamente tú te diseñas el código, un código que a ti te funcione. ¿Para quién creo que es esa tarea? Yo creo que las to-do list son para personas que realmente no se quieren complicar la vida, que les encante el papel y tachar con un tic o tachar con una cruz las tareas que tienen que hacer o las tareas que ya han hecho. Y yo creo que también como para personas que lo pueden llevar consigo a todas partes, porque tú puedes llevar tu to-do list a todas partes, y como que les guste ver todas tus tareas en fila, ordenadas y bien tranquilas, y a lo mejor luego coger y a la hora de que tienen que pasar a la siguiente, leérselas y decidir, pues mira, pues ahora hago esta porque me apetece más, ¿sabes? Yo creo que es más para ese tipo de personas. Que no se quieran complicar y que se puedan parar tiempo a decidir qué tarea quieren realizar ahora. Método 6. Google Calendar. A ver, yo creo que todos conocemos a Google Calendar, si es o por obligación o bien porque hemos querido, pero yo creo que Google Calendar, no sé, está bastante bien. A mí personalmente me parece un poco caótico, nunca he sido capaz de organizarme bien con Google Calendar. A ver, tampoco es que he probado ahí súper, pues me voy a organizar con Google Calendar durante un mes o 15 días, pero realmente a mí este método no me ayuda, realmente. Pero yo creo que este método realmente, no sé, no creo que tenga mucho que explicar. Le añadís tareas, le ponéis una hora, podéis añadirle todos los colores que queráis y bueno. ¿Para quién es este método? Yo creo que este método también es bien para las personas visuales, pero no es para las personas como que se estresen al ver tantas tareas, como yo por ejemplo. Y es también para las personas que les guste también diseñar su tiempo por bloques, porque Google también diseña su tiempo por bloques, de una forma electrónica. También es para las personas que puedan llevar ahí las tareas en su móvil o en su ordenador y puedan ahí apuntarse todas las tareas que les vayan surgiendo. Para las personas también organizadas, porque pueden ponerse días, pueden ponerse horas, etc. Entonces, pues yo para personas visuales, organizadas y que lleven siempre su móvil o su laptop encima. Y les guste también organizarse de una forma digital. Método 7. Notion. Vale, a ver, yo realmente no soy muy experta en Notion, sí que he visto muchas personas que Notion les ha revolucionado completamente la manera en la que se organizan y les ha ayudado muchísimo. Yo realmente no lo he probado, ya si algún día os pruebo os contaré qué tal me ha ido. De hecho es uno de los retos que me quiero poner en 2023, me voy a coger, me voy a empezar a organizar de forma más electrónica con una tablet y voy a intentar organizarme por Notion a ver qué tal. Pero bueno, yo realmente tengo muy poca información sobre este método, pero realmente creo que este método es para las personas que quieran organizarse de una forma más aesthetic, ¿no? Es como más muy Pinterest esta forma de organizarse. Y también para las personas que les gusta organizarse de forma digital y que son muy desorganizadas y les gusta tener todas las tareas en un mismo sitio. Porque sí que he visto que Notion tiene como esa característica que siempre tiene todas las tareas en el mismo lugar. Personales, de trabajo, de mes, de semana, etc. Realmente no puedo decir más nada porque no estoy muy experta y realmente no quiero meter la pata. Método número 8. Calendario. A ver, básicamente a lo que me refiero con un calendario es que tengas un calendario de tamaño folio en el que ahí te anotes todas tus tareas y te vayas apuntando tus tareas por día. A ver, básicamente es normal, te puedes apuntar tus tareas por día, puedes ponerte códigos de colores, etc. Os dejaré también una foto por ahí por el vídeo o en la cajita de descripción para que quede más claro. ¿Para quién es este método?
Yo creo que este método es para las personas que tengan pocas tareas, porque realmente a mí, por ejemplo, esto no me funcionaría, porque con todas las tareas que tengo al día, pues no me funciona. Para las personas que a lo mejor si tienes, pues sé que tengo que estudiar todos los días, hacer ejercicio todos los días, te puedes poner un código de colores en la esquina del hueco de cada calendario y esto. Bueno, yo creo que este también es un método muy bueno para las personas que se estresen mucho con muchas tareas y que tengan pocas tareas y quieran organizarse de una forma muy sencilla y muy simple y que puedan, también es muy visual porque tú realmente lo tienes ahí y ves las tareas que hiciste ayer y las tareas que tienes que hacer dentro de 10 días. Es un método también muy fácil y muy sencillo que puedes llevar a todas partes, ya sea que te lo lleves al trabajo, al instituto, al colegio y te lo vas anotando ahí todo sin problema. Es mucho también para las personas que tengan, por ejemplo, muchos eventos importantes. Ya sea que, yo que sé, por ejemplo, para un estudiante es muy bueno porque ahí ves como un ámbito muy amplio y muy general los exámenes que vas teniendo durante un mes. O para una persona que se dedique a, por ejemplo, los proyectos, un empresario que se dedique a los proyectos, etcétera, pues es un poquito como las citas con las personas, los proyectos importantes, etcétera. Es como muy de eventos importantes y como con pocas cosas que hacer o que con que las tareas que tengas que hacer en tu día a día sean siempre las mismas, sean muy repetitivas, entonces puedes poner un código de colores y después como una pequeñita leyenda arriba para tener en cuenta las tareas que tienes que hacer y luego ya te vas a ir acostumbrando poco a poco. Método 9, y estoy segura que lo conocéis, es nuestra amiga la tradicional agenda. La agenda yo creo que está infravalorada, realmente muy poca gente la utiliza y a mí, por ejemplo, la agenda me funciona de maravilla. Y siento que a cualquier persona le podría funcionar muy bien. Sí, bueno, a ver, depende, ¿no? Tampoco quiero generalizar, pero yo creo que es muy sencilla y muy fácil. No creo que me tenga que parar a explicar qué es una agenda, pero básicamente una agenda puede ser una opción válida si no quieres complicarte la vida. Pero claramente para que sea útil pues debes tener una serie de requisitos. Yo te recomendaría que tuvieses una solamente agenda para todo, para el trabajo, para las cosas personales, para la casa, para la familia, para los estudios. Que ahí te lo anotes todo, pues ya, todo ahí, ¿vale? Después, si la tienes en papel, tienes que acordarte de designarle una hora fija para mirarla cada día. Yo lo que hago con mi agenda es que siempre que llego del colegio, por favor, siempre que llego del instituto, pues me pongo, la miro siempre y la voy consultando y voy viendo las tareas que tengo que hacer y las tareas que me tengo que añadir y siempre la tengo aquí en mi escritorio súper a mano para marcar las tareas que voy consiguiendo y las tareas que tengo que ir haciendo. ¿Para quién es este método? Para las personas que no quieran complicarse la vida, que las personas que sean sencillas, las personas tradicionales, a las personas que le funcionen bien el tener un día y en este día tener todas las tareas, las personas que tengan muchas tareas también que hacer y que tengan muchas tareas únicas cada día o cosas que únicamente tienen que hacer un día, no es más que tienen que hacer un día y otro, por ejemplo. Para un estudiante una agenda viene muy bien porque a lo mejor un día tienes que estudiar de literatura y otro día tienes que estudiar de movimiento molecular y ahí vas cambiando sucesivamente y no es que tengas como que siempre tareas repentinas. También la agenda es una especie, la agenda digo que es un poco una mezcla de todo, es una mezcla de to-do list, también puedes organizarte tu agenda por días y por bloques, lo que sea. Yo creo que si no estás acostumbrado a organizarte, quizás la mejor forma en la que podrías empezar sería con una agenda, aunque bueno, realmente no es un poquito relativo, pero no sé. Puedes empezar con una agenda, si es que lo demás te está resultando complicado o te estás agobiando, empezar con una agenda y después ir probando diferentes métodos. Vale, ahora vamos a pasar con el método 10, es el antepenúltimo, y es que puedes usar diferentes libretas. Puedes tener una libreta, básicamente para tus metas diarias, una libreta para tus metas del mes, y no sé, puedes diseñarte, es una especie de bullet journal, también organizarte diferentes libretas. No me voy a entretener muchísimo en explicar para quién es este método, realmente es para las personas que les gusten las libretas, que sean creativas, que les guste pintar o dibujar o garabatear en las libretas, yo que sé, lo que sea, ¿no? Es un poco para personas que son libres y no les gusta como ceñirse a una agenda o lo que sea. O pues si por ejemplo no te gusta tener cosas en diferentes partes o dedicarle una libreta a cada cosa, pues este método te puede venir de maravilla. Y por último, el método 11, una aplicación del móvil. Con una aplicación del móvil me refiero a una aplicación que te vaya poniendo alarmas, ¿vale? O sea, que te vaya diciendo, pues mira, a las 8 te suena una alarma diciendo que tienes que hacer ejercicio.
Esta es perfecta para las personas olvidadizas porque les va a ir avisando completamente de las tareas que tienen que ir haciendo. Además, tiene el beneficio que al tenerlo en un móvil puedes apuntarte siempre que necesites las tareas que tienes que hacer. Entonces, yo os he dicho que es para las personas olvidadizas, para las personas que son muy desorganizadas, que nunca lo ordenan al mismo lado, porque esto sí lo vas a tener ahí en el móvil y siempre lo vas a tener ahí en cuenta. Y bueno, yo creo que estas básicamente son las principales cualidades de los muchos beneficios que tiene la organización digital y sobre todo en el móvil. Lo puedes llevar a todas partes y etc. Vale, esa sería la última parte del podcast y es que yo os voy a contar cómo me organizo yo y cuáles son los materiales que uso yo. A ver, yo básicamente para mi día a día lo que más uso es mi agenda. Yo mi agenda me la llevo a todas partes, me la llevo al instituto y voy apuntando ahí las tareas y cuando llego a mi casa, antes de ponerme a estudiar, me pongo a revisar mi agenda, a ponerme viendo las clases que he visto, las tareas que tengo que hacer de cada clase y viendo los exámenes más cercanos, pues tareas para estudiar para cada examen. También te recomiendo que compaginándolo con esto tengas un calendario grande de tamaño folio o A3 en tu escritorio colgado, en la que ahí puedes apuntar las fechas como más importante. Esto pueden ser exámenes, proyectos, trabajos, presentaciones, cumpleaños, no sé, lo que sea, pero ahí para tenerlo ahí en vista y ver, pues no sé, las cosas que van viniendo, ¿no? Que a lo mejor tienes que ir preparándote. Ahí aprovecho, ya como os estaba contando en esa hora, le dedico para apuntar todas las tareas del trabajo, del instituto, y después me cojo una libreta que tengo exclusivamente para las metas del mes. Las metas de la semana. En esa libreta tengo las metas de la semana, entonces cojo cada día, me pongo a leerlas y me voy pasando metas de la semana a la agenda y esas cosas que yo me he apuntado tengo que realizarlas hoy. Y esto hago todos los días. Después, los domingos, lo que hago es que me cojo un folio que tengo con todas las metas que quiero cumplir al mes y en esta libreta que os he contado que tengo mis metas de la semana, me voy cogiendo y me voy apuntando las metas de la semana. Y después ya tengo ahí mis metas para cumplir cada día. No sé si me he explicado bien, pero de esta forma, no sé si es porque me he acostumbrado. Me siento que la costumbre hace mucho, pero a mí me funciona muy bien. Sobre todo lo que mejor me funciona es tener una agenda. En esa agenda me la anoto todo, siempre sé que lo necesito. Si estoy trabajando, siempre la tengo a mano. Si estoy estudiando, la tengo a mano. Y si se me ocurre cualquier cosa, me la anoto o bien en la agenda o en la lista de cosas que tengo que hacer en la semana para que no se me olvide. Esos son los materiales que yo uso: una agenda, un calendario normal, un folio con un calendario, un folio con mis metas del mes y una libreta para mis metas de la semana. Y la finalidad también de enseñaros mi método de organización es para que veáis que vosotros podéis combinar vuestros métodos como más os guste y como más os funcione y simplemente probar y combinar y arreglar hasta que encontréis el método que os adapte a la perfección y os encante y se os haga fácil y sencillo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. He disfrutado muchísimo descubriendo e investigando sobre este tema. Además, he tenido que dedicarle muchísimo tiempo para intentar preparar todo este material de la forma mejor posible para que podáis aplicarla directamente en vuestras vidas a partir de ahora mismo. Así que espero que os haya gustado y que sobre todo os funcione. Muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo que estoy recibiendo últimamente y deciros que ya tenemos aquí el grupo de Telegram para que os podáis unir más plenamente a la comunidad, ya que era uno de mis propósitos con este canal, y que como siempre me dejéis en la cajita de descripción cosas que queráis ver por aquí por el canal, e incluso si no os acaba de convencer ningún método, decidme las personas que sois, un poquito vuestras cualidades o qué os gustaría encontrar en un método de organización, y de ahí pues vamos a intentar sacar un método que se adapte a vosotros. Yo me encargaré de investigaros y de recomendaros ese método. Muchísimas gracias por ver, os quiero muchísimo, nos vemos en el próximo podcast. ¡Mua!